Vargas Vila constantemente está enviando mensajes masónicos en sus escritos, resaltando sus símbolos tradicionales o haciendo figuras de alto contenido subliminal. Se los encuentra en Pretéritas, en Ibis, también en los prefacios de 1921 o en sus artículos de la revista Némesis. Hay que examinar en un paréntesis qué es la masonería para comprender mejor lo sucedido con este hombre. La masonería son un conjunto de sociedades secretas o discretas, como se definen actualmente, con principios, reglas, creencias y reglamentos comunes y universales. Se definen como una asociación de hombres libres, no una religión ni un partido político, aunque participan de ambas. En estas materias, sus miembros pueden tener la afiliación que prefieran. Exigen sí la creencia en un solo Dios, a quien llaman el gran arquitecto del universo, a secas y sin arandelas o parentela que cada quien puede acomodar a su gusto. Es uno solo y gran Dios que todo lo ve. Se le representa por eso con el antiquísimo símbolo del ojo dentro de un triángulo isósceles. Como todas las asociaciones secretas, han desarrollado su propia simbología que los identifica en todo el mundo y un lenguaje que se adapta y desarrolla en cada época y lugar donde tienen que actuar abierta o secretamente. Masón, el que golpea con la masa, significa desde la antigüedad albañil, maestro constructor. En francés, masón es exactamente albañil. Se reclaman herederos de Hiram, el hijo de la viuda, constructor del templo que ordenó levantar el rey Salomón, guiado por el gran arquitecto del universo. Por ello también se les conoce como los hijos de la viuda. Su identificación universal es con las herramientas e instrumentos de la construcción: el compás, con el cual se traza el círculo, la figura perfecta; la escuadra, que permite el trazado de líneas rectas y todos los ángulos. En conjunción con el compás, forman el símbolo universal de la masonería. Además están el martillo, la escalera, la madera y ramas de la acacia, las hojas de este árbol llamado también de la sabiduría, los 3 puntos formando un triángulo, las 2 columnas que sostienen el triángulo en la entrada del templo, el ojo que todo lo ve, las pirámides truncadas o no. Silenciosamente, en muchas oportunidades, estos símbolos se van instalando en lugares públicos o donde es necesario denotar el poder, la ciencia o el conocimiento, la luz que ahuyenta las tinieblas. Ahí están para ello, desde la Estatua de la Libertad, regalo de la masonería francesa a la estadounidense, los pórticos de las casas presidenciales o los altos tribunales, hasta pequeños puestos de información turística como este kiosco de la luz, recientemente reinstalado en el Parque de la Independencia en Bogotá. Un compendio de toda esta simbología y la Declaración de Principios de los Estados Unidos lo encontramos en el billete de $1. Los ritos o conjuntos de reglas y liturgias ampliamente conocidos son el de York, seguido en Estados Unidos, y el escocés antiguo y aceptado, seguido en Colombia. Existen otros como el rito nacional mexicano, del cual hizo parte Benito Juárez. Formalmente la masonería se inició en 1717 en Inglaterra. Con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, iluminaron desde la Revolución Francesa muchas revoluciones burguesas en el mundo en todas sus manifestaciones. Muy larga es la lista de políticos, escritores como Antonio Machado, Pérez Galdós o Anatole France, científicos, artistas como Da Vinci o Sorolla, músicos como Haydn, Sousa o Mozart. La flauta mágica, por ejemplo, es no solamente un clásico de la ópera y una de sus mejores piezas, sino un canto a la masonería, llena por todas partes y de principio a fin de todos sus símbolos y expresiones. En América lideraron casi todas las guerras de independencia. 56 de los suscriptores del Acta de Independencia de Estados Unidos eran masones. El gran venezolano Francisco de Miranda fue el fundador de todas las logias de América donde se fraguaron las conspiraciones libertarias. Desde George Washington en Estados Unidos, Antonio Nariño, Simón Bolívar, Santander, O'Higgins, hasta San Martín en Argentina. Su influencia fue muy grande entre los jueces y los militares. La gran mayoría de los líderes liberales radicales militaba en las logias. Mosquera, José Hilario López, Melo, que desterrado se fue a México a combatir por sus ideas al lado de Benito Juárez
y allá lo sorprendieron el enemigo y la muerte en combate. Aquileo Parra, Jorge Isaacs, gran luchador radical solo conocido como autor de María, Benjamín Herrera, fundador de la Universidad Libre en Bogotá, Rafael Uribe Uribe, asesinado en 1914, a lo mejor por el mismo autor intelectual de las muertes de Álvaro Obregón, Eloy Alfaro, Victoriano Lorenzo o Jorge Eliezer Gaitán. En Venezuela, la actividad de la masonería está documentada y conocida ampliamente, al contrario de lo que sucede en Colombia, donde aún hoy se la combate desde los púlpitos con los mismos argumentos del siglo XVII. Todos los presidentes de Venezuela en el siglo antepasado, desde José Antonio Páez hasta Ignacio Andrade, fueron masones. Ello explica también la apertura de puertas y el apoyo ofrecido a Arrieta, el Indio Uribe y a Vargas Vila cuando llegaron a Caracas a fines de la década de 1880. Francia sigue su propio camino desde 1732, distinto del rito escocés antiguo y aceptado. En ese año, las logias se agruparon para formar una gran logia, proceso que culminó en 1773 con la constitución del Gran Oriente de Francia, integrado por 133 logias. La primera divergencia ideológica de gran calibre apareció en 1877. El rito francés abandonó la concepción teísta y adoptó una humanista y laica. Hasta ese momento, en todos los rituales conocidos, la Biblia presidía las tenidas o reuniones masónicas y las planchas grabadas, es decir, trabajos escritos que se leen en logia, debían iniciarse dedicándolas a la gloria del gran arquitecto del universo, una amplia inclusión de los adeptos a diferentes religiones monoteístas. Esto significaba la tajante exclusión de agnósticos y ateos en las filas masónicas. El rito francés reemplaza la invocación a la gloria del gran arquitecto del universo por al progreso de la humanidad y reemplaza la Biblia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin negarlas ni cuestionarlas, considera las creencias religiosas como pertenecientes exclusivamente a la esfera personal, base de la concepción laicista de la sociedad. Esta es la señal distintiva de todas las logias que practican este rito, que evoluciona hacia la afirmación del humanismo como eje de su accionar. El ritual francés tiende a anular o minimizar los símbolos militares, la pompa de la nobleza y la aristocracia, y otras adherencias históricas anacrónicas, buscando un ceremonial cada vez más despojado y austero que resalte las esencias y los significados en detrimento de los oropeles y adornos tradicionales. Toda su vida la dedicó Vargas Vila a lo que llamó lidiar con la pluma por la libertad, una de las enseñas de la masonería. Sus héroes fueron todos masones y sus mejores amigos también, pero también lo fueron quienes los traicionaron y aún llegaron a matarlos: Ignacio Andrade a Joaquín Crespo en Venezuela y Leonidas Plaza a Eloy Alfaro en Ecuador, y 60 años más tarde en Chile, el masón Augusto Pinochet no tuvo inconveniente en darle un balazo en la cabeza a su venerable y gran maestro Salvador Allende.